les presento al doctor Giovanni Belmont. Él es médico especialista en medicina de rehabilitación, con alta especialidad en rehabilitación pediátrica, con estancia académica de rehabilitación pulmonar pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es médico adscrito del Hospital Infantil de México Federico Gómez y médico del Centro de Rehabilitación Infantil de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que sin más, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muy bien, gracias Lupita. Muy bien, gracias a todos por estar en esta plática. La intención junto con la Asociación de Fibrosis Quística es hablar un poco de la valoración y manejo que damos por parte de la especialidad de medicina de rehabilitación en pacientes obviamente con esta enfermedad. Entonces, voy a platicar un poco en qué consiste la consulta médica que damos y qué es lo que le podemos ofrecer como área de rehabilitación. Ya sabemos la gran alteración que tenemos en los pacientes con fibrosis quística. Sabemos que no hay una cura, que hay muchos medicamentos en fase de experimentación y que contamos con alrededor de 1,800 mutaciones. Vamos a hablar un poco de estadísticas y me interesa comparar mucho esperanza de vida con la calidad de vida de los pacientes, porque finalmente es lo que buscamos todas las áreas que intervenimos en fibrosis quística, que no solamente vivan más nuestros pacientes, que tal vez siempre es el objetivo principal, sino que estos años que vivan, los vivan con buena calidad. Y esa es la intención de que participe el equipo de rehabilitación. Quiero mostrar esta diapositiva donde dice que la atención multidisciplinaria realmente ha cambiado el panorama de los pacientes con fibrosis quística. Antes de que empezara la atención multidisciplinaria con todas las especialidades que ya conocen que la asociación busca que contribuyan a la atención de sus pacientes, la sobrevida era muy poca. Pero desde que empezó esta atención multidisciplinaria, como podemos ver en la diapositiva, vean, de 1938 la esperanza de vida era de 1 año y en el 2020 tenemos variando un poco de país en país, obviamente, de 40 años de edad. Si nos vamos a estadísticas de Estados Unidos, la media de sobrevida es de 48 años. Entonces nos estamos enfrentando a una enfermedad que realmente ya se volvió una patología crónica y se volvió esto gracias a la atención multidisciplinaria. Ahora, ¿cuál es el problema actual de los pacientes con fibrosis quística? Lo pesado muchas veces del tratamiento varía obviamente de acuerdo a los tratamientos que recibe el paciente, pero hay estadísticas que dicen que un paciente con fibrosis quística puede pasarse hasta 4 horas al día aplicándose los diferentes tratamientos con los que cuenta. Y eso ya sabemos que es obviamente, entre más tiempo un paciente consuma para su tratamiento, pues también quita la calidad de vida. ¿Por qué? Porque son personas que están desarrollando, se están creciendo y van limitando su participación social. Y esto es la importancia de medicina de rehabilitación, o al menos en nuestra área, buscamos que cada paciente con la valoración que le damos en el consultorio haga solamente lo necesario. No queremos que hagan recetas de cocina, decirle a todos los pacientes, todos tienen que hacer fisioterapia pulmonar, todos tienen que hacer ejercicio aeróbico, todos tienen que utilizar el chaleco, todos tienen que utilizar el aeróbica. La intención de la consulta es que conozcamos al paciente y sepamos exactamente lo que requiera. De eso les voy a platicar y es la finalidad de esta conversación que estamos estableciendo. Les digo, queremos individualizar tratamientos, no queremos darles recetas de cocina de que tal vez les quite tiempo realizar ciertas rutinas de ejercicio o utilizar cierto equipo sin que les ofrezca realmente beneficio. Queremos impactar realmente en esas 4 horas que en promedio utilizan para su tratamiento para disminuirlo lo máximo posible y pueda mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sabemos, como ya comentaba, que hay muchos tratamientos experimentales, la misma asociación en su página o en sus redes sociales no las comparten, pero bueno, todavía esto está un poco alejado de la realidad, más en nuestro medio, y tenemos que enfocarnos a nuestra población. Ahora, ¿qué es el manejo de rehabilitación pulmonar? Cuando nosotros vemos a un paciente de rehabilitación pulmonar en el consultorio, buscamos cumplir diversos objetivos. Les digo, no todos los pacientes van a requerir todo el manejo o todas las alternativas de tratamiento que damos. Por eso es importante conocerlos. 1,
La principal causa por la cual un paciente pueda acudir a una consulta de rehabilitación pulmonar es su capacidad funcional. Cualquier enfermedad crónica en un paciente, ya se afecte el pulmón o algún otro órgano o sistema, siempre va a hacer que su capacidad funcional disminuya. Y en el paciente con fibrosis quística, sobre todo se manifiesta presentando falta de aire, que es la disnea, o la fatiga, o inclusive ambas cosas. Y esto también, más allá de las horas de tratamiento que está tomando el paciente, también limita su participación. No queremos pacientes que no puedan ir a la escuela, que no puedan practicar alguna actividad física porque ya les faltó el aire, porque se fatigan fácilmente. Queremos que eso cambie y la consulta de rehabilitación pulmonar nos va a ayudar para eso. Obviamente, aunado a todo esto, evaluamos la función pulmonar. Y aquí quiero recalcar algo muy importante. Muchas veces nos fijamos o creemos que el objetivo de rehabilitación pulmonar es solamente el pulmoncito y sacar secreciones. Tal vez eso sea el mayor error, pero también eso lo valoramos en la consulta, aunque es uno de los puntos claves de tratamiento. Valoramos el componente muscular, obviamente de la función ventilatoria, pero también otros asociados a la caja torácica. Determinamos cuál es la capacidad aeróbica del paciente, es decir, qué capacidad tiene esa interacción pulmón, corazón y músculo para que efectúe alguna actividad. También, y es una parte que tal vez ha faltado mucho en la consulta, a través de cuestionarios de calidad de vida, hay algunos generales, hay algunos específicos para la enfermedad. Tenemos que valorar realmente todos los tratamientos que está recibiendo un paciente con fibrosis quística, si le están funcionando o no en su vida cotidiana. Y más allá del aspecto pulmonar, que también esto es muy importante y por eso no lo quiero manejar solamente como rehabilitación pulmonar, sino como un manejo integral de medicina de rehabilitación, es que nuestros pacientes, sobre todo en edad pediátrica, están en diferentes etapas de desarrollo y pueden presentar diversas alteraciones, más allá de lo pulmonar o de esa disnea y fatiga que ya platicaba, que también es importante tratarlos para mejorar su calidad de vida. Y que en la experiencia que hemos tenido, tanto en el Hospital Infantil de México como en la Asociación de Fibrosis Quística, hemos detectado que sí, no la mayoría, pero sí muchos de nuestros pacientes presentan otro tipo de alteraciones diferentes a lo pulmonar y también dándoles el tratamiento adecuado pueden mejorar bastante sus condiciones generales. Ahora, ¿de qué herramientas disponemos en medicina de rehabilitación para tratar todas las alteraciones que pueden tener nuestros pacientes? Obviamente, como estamos hablando de medicina, tenemos tratamientos farmacológicos, tanto directamente para la función pulmonar como para otras alteraciones que puede tener el paciente. Tenemos una prescripción adecuada de dispositivos, que aquí hemos tenido un choque mucho con otros especialistas porque la mayoría de las personas solamente dicen, cómprate el chaleco, cómprate la aeróbica, pero no sabe el paciente específicamente en él cómo lo debe de utilizar o cómo le va a dar mayor beneficio o si realmente lo requiere. Entonces también esta parte de prescripción de dispositivos es un aspecto que vemos en rehabilitación, en medicina de rehabilitación. La educación del paciente siempre es importante. Siempre lo que queremos en un área de rehabilitación es que nuestro paciente es independiente. Queremos que la mayoría de nuestros pacientes no tenga que ir a terapias, sino que se le capacite a nuestro paciente y él lo pueda hacer en casa. Porque de ir a un área de terapia, tiempo de traslado, el riesgo si vamos en transporte público, el tiempo que invierte para realizar la terapia en un lugar fuera de tu domicilio, también quita mucho de la calidad de vida de nuestro paciente y lo que queremos es que sea autosuficiente. Entonces, por eso es muy importante que implementemos un programa individual de rehabilitación. Un programa de rehabilitación pulmonar consta principalmente de 3 partes. Yo siempre les digo, si no tiene estas 3 partes, no es un programa de rehabilitación pulmonar. Y lo importante de esto, y tal vez es lo que vaya a recalcar en toda la plática, es que no todos los pacientes van a requerir este programa. Y eso es muy bueno. Queremos pacientes que nos requieran lo menos posible. Un programa integral de rehabilitación consta de ejercicio aeróbico, que es la parte más importante en una patología crónica como es fibrosis quística, y que desafortunadamente, siempre lo comento en las pláticas, es la parte a la que le damos menor importancia, que es el ejercicio que nos va a ayudar a que el pulmón y el corazón funcionen de manera adecuada durante diversas actividades físicas.
El ejercicio anaeróbico también es muy importante, que va mucho de la mano con el aspecto nutricional, que es el ejercicio que nos va a ayudar más allá de ganar masa muscular o fortalecer los músculos, optimizar la función de los mismos, no solamente en el aspecto respiratorio, y el aspecto que ya platicaron anteriormente con la licenciada Mena, el aspecto de fisioterapia pulmonar, que no solamente tiene el objetivo de sacar secreciones, sino de que la función pulmonar sea lo más normal a lo posible. Entonces vamos a ir platicando de estos aspectos. Sabemos que la fibrosis quística trae diversas consecuencias, les digo, en algunos pacientes más, en algunos menos, por eso es importante una valoración individual, pero sabemos que en menor o mayor grado pueden llegar a tener un deterioro respiratorio que va a afectar la superficie de intercambio. El pulmón requiere que tanto los capilares por donde va la sangre como los alvéolos donde está el oxígeno en el aire tengan un buen contacto para que se pueda intercambiar bien oxígeno y dióxido de carbono con el mínimo gasto de energía. En fibrosis quística, conforme va avanzando el daño pulmonar, esto ya no es posible. Y es lo que queremos, que el pulmón optimice esa función con diversas herramientas que tenemos y que de esa manera podamos evitar que pierdan su capacidad funcional porque se perdió esta capacidad del pulmón de intercambio gaseoso. Si el daño pulmonar sigue avanzando, que en muchos pacientes desafortunadamente los hemos podido ver así, el pulmón puede desarrollar otros cambios, como los que estoy ilustrando en la diapositiva, bronquiectasias, que son las más comunes. Muchas enfermedades pulmonares no son exclusivas de fibrosis quística y las bronquiectasias son zonas que el pulmoncito ya no aprovecha para intercambio gaseoso, ya no nos sirve, simplemente. Y que dependiendo del tamaño también que tengan, contraindican muchas técnicas. Muchas veces creemos que solamente es enseñarle a toser al paciente, sacar la secreción, soplar aparatitos, etcétera. Pero en muchos pacientes, si no tenemos cuidado, si el daño pulmonar es muy severo, en este caso estoy ilustrando bronquiectasias, ahorita les voy a enseñar algunas imágenes, en vez de que esas técnicas ayuden al paciente, lo pueden perjudicar o dañar más. Y por eso es importante una valoración individual. Yo siempre les he dicho a los papás cuando nos vemos en consulta que ciertos ejercicios en algunos pacientes están contraindicados. Por eso quiero que nos quitemos esto de recetas de cocina, que no todos podemos hacer lo mismo y que por eso es importante una valoración médica para dar algunos aspectos individuales. Lo que queremos es que ese pulmón, si ya está dañado, no se dañe más y podamos sacarle el máximo provecho posible. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal en una consulta de rehabilitación? Les digo, los datos pivotes, aunque no son los únicos, es evitar esa falta de aire y esa fatiga que pueden presentar nuestros pacientes. Vamos a ir hablando de cómo los valoramos. Los que ya han podido ir a consulta ya se han dado una idea de qué valoramos, pero les voy a explicar un poco de esto. Primero le pedimos al paciente que esté sentado en la mesa de exploración y vemos su manera de respirar. Lo que nos interesa es cómo es su patrón respiratorio. La mayoría de los pacientes que hemos visto en el consultorio no respiran de manera adecuada. Tal vez no tengan síntomas, porque en ese momento hay muchos sistemas de compensación. Pero si no corregimos esa función de los músculos respiratorios, tarde o temprano pueden presentar datos que no queremos que los presenten, o si ya llegan a presentar esos datos clínicos de falta de aire y fatiga, estos se pueden ir agravando. Entonces, es importante valorar que un paciente realmente utilice los músculos respiratorios. Como de seguro se los comentaron en la plática de fisioterapia, el principal músculo respiratorio, sobre todo en la inspiración, es el diafragma. La mayoría de nuestros pacientes no utilizan bien el diafragma para respirar. Y tal vez sea la cosa más sencilla del mundo cuando les enseñan los ejercicios de fisioterapia pulmonar, pero es la parte que nos está quitando mucha función del pulmoncito. El diafragma cuando respiramos, y siempre se los he explicado, tiene que descender. Y al descender, el paciente tiene que inflar la pancita porque está descendiendo el diafragma y está aumentando la presión en el abdomen. La mayoría de nuestros pacientes hacen la respiración a la inversa. Cuando inspira, sumen la pancita. Y eso les digo, si a largo plazo el pulmón llega a tener algún daño, nos va a perjudicar más o nos va a acelerar el daño. Entonces, en esta valoración médica, valoramos cómo está el diafragma y también valoramos cómo están los músculos expiratorios. Necesitamos valorar cómo son los músculos
músculos intercostales, que son los que están entre costilla y costilla, y los músculos abdominales. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es, ¿mi paciente está utilizando de manera adecuada músculos respiratorios, sí o no? Si lo está utilizando, no hay nada que agregar. Si no lo está utilizando, se envía a la fisioterapeuta para que se enseñen ejercicios para que esos músculos mejoren su función. Otro aspecto importante es la auscultación. Siempre vamos a escuchar esos pulmones. ¿Por qué? En muchas ocasiones, desafortunadamente, no contamos con estudios recientes del paciente, o muchas veces ni siquiera contamos con estudios, ni radiografías, ni tomografías de los pulmones. Entonces, la auscultación es una manera en que como médico nos damos cuenta qué tan bien están funcionando esos pulmones. Por medio de la auscultación podemos escuchar si el pulmoncito tiene zonas de colapso, es decir, ya hay un daño pulmonar en que el bronquiolo está tan elástico, o yo les explico a los pacientes que es chicloso, en que al sacar o meter el aire, el bronquiolo cierra en automático. Y al cerrar en automático el bronquiolo, ya no entra ni sale aire por ahí. Entonces, también en que empecemos a detectar esas zonas de colapso por medio de la auscultación, nos ayuda a decir qué tan necesario es que el paciente, también por algunas técnicas de fisioterapia, se pueda ferulizar esa vía aérea, es decir, que la mantengamos abiertas con ciertos ejercicios, o tengamos la necesidad de utilizar dispositivos como es el aeróbica. Otra cosa importante que ven ustedes que hacemos en el consultorio es checar cómo es su frecuencia cardíaca y su saturación estando sentados y durante la actividad física. A algunos de los que ya han ido a consulta les ha tocado que los pongamos a pararse y sentarse durante 50 segundos, o a los más pequeños que los pongamos a correr en el pasillo de la asociación. ¿Por qué queremos eso? Porque una cosa muy importante de esto es que yo como médico, si los veo sentaditos, puedo decir, todo está bien. Pero la realidad es que nuestros pacientes no están sentados. Son pacientes que van a la escuela, que están trabajando y que están en constante movimiento. Y nosotros como médicos de rehabilitación requerimos saber cómo funciona ese pulmón y ese corazón durante la actividad física. Porque les digo, muchas veces lo podemos ver al paciente en reposo y decir, está perfecto, pero durante la actividad física cambian las cosas. Y en la mayoría de las ocasiones son asintomáticos, es decir, aunque baje la saturación de oxígeno porque el corazoncito está latiendo de más debido a que el pulmón ya no está absorbiendo suficiente oxígeno, no se sienten mal porque compensa precisamente ese latido cardíaco. Y también es algo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque corazón que trabaja de más, tarde o temprano se acaba enfermando. Y si ya tenemos un problema en un órgano como es el pulmón, no queremos que llegue a afectar otros órganos y sistemas. Entonces, también por eso es importante valorar al paciente, tanto en reposo, sentadito en la mesa de exploración, como después de realizar alguna actividad. Porque les digo, ahí es donde realmente nos damos cuenta si es funcional durante su vida cotidiana. Cuando ya vemos que el daño pulmonar es bastante grave, que afortunadamente es en pocos pacientes, ya hacemos algo que se llama medición de dióxido de carbono o capnografía. Les ponemos una manguerita o unas puntas especiales por la nariz, les pedimos que respiren normal sin sacar el aire y medimos qué cantidad de dióxido de carbono están sacando. ¿Por qué es esto importante? Porque el dióxido de carbono me da una idea de qué tan dañados también los pulmones, porque estamos viendo cómo está intercambiando ese oxígeno y dióxido de carbono. No en todos los pacientes hacemos capnografía, solamente en los que ya tenemos certeza de que tienen un daño pulmonar de moderado a severo, que ahorita vamos a hablar de eso. Y si es necesario, podemos mandar a hacer otras pruebas, como la caminata de 6 minutos que nos hace una fisioterapeuta, o lo ideal es que hagamos una prueba de ejercicio cardiopulmonar que se tiene que hacer en un laboratorio especializado de fisiología pulmonar. Pero, ¿por qué les digo todo esto? Porque les digo, en la consulta nos podemos dar cuenta de las necesidades que tienen sus pacientes, presenten o no síntomas, que es lo que siempre esperemos, que no presenten síntomas. Ahora, los pacientes que van a requerir un seguimiento muy marcado o un poco más seguido por nuestra especialidad son los pacientes que ya tengan un daño pulmonar. Por eso ustedes han visto que a algunos de sus pacientes les decimos, no, los vemos en un año, no van a requerir gran manejo porque están estables. Pero hay pacientes que estamos viendo mes con mes porque es necesario.
Y les digo, la ventaja de la consulta médica es que nos permite establecer qué tan seguido tengo que ver a un paciente. Les digo, a muchos los vamos a ver de manera anual o semestral y en esos estamos felices porque no los tenemos que ver tan seguido, pero hay a otros pacientes que por el grado de daño pulmonar tengamos que ver más seguidos y es lo que voy a explicar a continuación. Lo ideal siempre es contar cuando el paciente ya tiene la certeza de que ha tenido muchas exacerbaciones, que ya tiene un daño pulmonar, que inclusive son pacientes que ya utilizan oxígeno durante la noche o durante algunas horas del día, tenemos que tener la certeza qué tanto tenemos de función pulmonar residual. Nosotros como médicos de rehabilitación utilizamos una clasificación que se llama de Bala, donde analizamos una tomografía de tórax de alta resolución con ventana pulmonar, así se llama, para ver los cambios que puede presentar nuestros pacientes. Estos son los cambios más típicos y dependiendo de qué tantos de estos cambios presenta el pulmón de un paciente, es un puntaje que damos y de acuerdo a ese puntaje, yo puedo establecer si el daño pulmonar es leve, moderado o severo. Y es importantísimo esto porque los que tengan daño moderado y severo son los que van a requerir más un manejo continuo por medicina de rehabilitación. Los que tengan un daño pulmonar leve o no lo tengan, que hay muchos pacientes en estas circunstancias, son los pacientes que veremos, les digo, cada 6 meses, una vez al año. Aquí en las imágenes que podemos ver son las bronquiectasias. Ustedes pueden ver que hay circulitos muy marcados. Esas son las bronquiectasias. Son conductos pulmonares o bronquiolos que ya están muy, muy dilatados. Son los que les digo que están como chiclosos o en medicina les decimos malásicos. Esos conductos, aunque los vean grandes, en el momento en el que el paciente mete o saca el aire, sobre todo cuando lo saca, cierran y colapsan. Y son los que pueden ayudar a que acumule más moco o más secreciones nuestro paciente. Esas bronquiectasias nosotros, dependiendo del tamaño que tengan, decimos si son leves, moderadas o severas. Cuando las bronquiectasias son leves o moderadas, no nos da ningún problema y les podemos decir, puedes hacer todo lo que te diga tu fisioterapeuta pulmonar. Pero cuando las bronquiectasias son grandes, como las vemos en la segunda imagen, les recomendamos que no hagan ciertas técnicas de fisioterapia pulmonar e inclusive les restringimos un poco las válvulas, de las que vamos a hablar más adelante. Entonces les digo, no es decirle tose por toser, saca fuerte la secreción por este motivo, sóplale este aparatito, no. Cuando un paciente ya tiene un daño pulmonar es bien importante ver en qué condiciones está el pulmón y qué maniobras o qué alternativas de tratamiento sí le pueden beneficiar y cuáles le pueden dañar para de plano contraindicarlas. Otro aspecto que vemos en el engrosamiento en el daño pulmonar es el engrosamiento peribronquial. Aquí en las imágenes las flechitas están señalando. Las paredes de los bronquiolos se ven más gruesas. También esos bronquiolos, no nos sirven. Son zonas que van a atrapar el aire y van a dificultar la salida de secreciones, aparte de que no nos sirven para hacer un intercambio gaseoso. Tenemos también que valorar la extensión de las bronquiectasias. Entre más periféricas tenemos las costillas, quiere decir que están afectando más creaciones o más ramitas de esos bronquiolos en el pulmón y la circunstancia es más grave. ¿Qué más vemos en este tipo de estudio? Los tapones de moco. Si hay tapones de moco, como están señalando las flechitas, son zonas que tampoco entran ni sale el aire y al pulmón ni para meter ni para sacar oxígeno y acumula dióxido de carbono. Y estas son también hallazgos que nos dicen qué tan afectado está nuestro paciente para ese intercambio gaseoso y para absorber el oxígeno y sacar el dióxido de carbono. También igual, entre más periféricas o más pegadas a las costillitas, como señalan las flechitas, estén las lesiones, podemos decir que afectan más los bronquiolos. Tenemos algo que afortunadamente es lo menos de los casos en fibrosis quística, pero son presencia de bulas. Si ustedes ven la flecha o la lesión que señala la flecha, son lesiones ya irregulares y son de gran tamaño. Esas bulas, si yo como médico indico un aparato que meta mucha presión, hasta la aeróbica lo puede hacer, si un paciente tiene esto, puede dañar el pulmón más allá de beneficiarlo. Por eso voy a hacer mucho énfasis en eso. Necesitamos tratamientos individualizados, no
recetas generales para los pacientes con fibrosis quística. Tenemos áreas de colapso y de consolidación. Cuando el pulmoncito está muy dañado, puede presentar fibrosis o como cicatrices internas. Esas áreas de fibrosis tampoco me sirven ya para intercambio gaseoso. Y entre más extensas son esas áreas de fibrosis, lo más seguro es que nuestro paciente requiera oxígeno suplementario o en algunos casos raros, otro tipo de dispositivos de ventilación como son los binibeles o el CPAP o BiPAP, que algunos pacientes por ahí debieron de haber escuchado. Valoramos también las zonas de colapso y consolidación, que es lo que les comentaba que en la auscultación también podemos hacer, que son zonas del pulmón que están ya completamente cerradas y que de plano ahí no va a entrar aire. Y les digo, en base a todo esto, bueno, otro tipo de lesión, perdón, son los enfisemas también, que son zonas también cerradas en que ya no entra ni sale el oxígeno. Y obviamente, como estamos viendo en esta última imagen, el paciente puede presentar todas las lesiones que describí. Puede tener bulas, bronquiectasias, tapones de moco, zonas de enfisema, zona de colapso. Y les digo, esta valoración es importante porque de acuerdo a esto valoramos la gravedad de la enfermedad pulmonar. Y el objetivo de medicina de rehabilitación es que no queremos ver estudios como los que les estoy enseñando. No queremos que haya pulmones con un daño pulmonar severo. Pulmones que prácticamente, como pueden ver en el pulmoncito de la imagen central del lado izquierdo, que prácticamente ya no tienen tejido para intercambiar oxígeno y que son los pacientes que ya requieren un trasplante pulmonar. No queremos que lleguen a eso. Todo esto se puede detener o al menos hacer que la evolución sea más lenta. Por eso es tan importante la valoración por medicina de rehabilitación. Les digo, afortunadamente, la mayoría de los casos que hemos visto en la asociación, el daño pulmonar es leve y no requieren una intervención tan intensa de nuestra parte, pero es importante saberlo. Otra cosa que utilizamos para valorar a nuestro paciente, aparte del estudio de imagen, son las espirometrías. Siempre en la consulta de rehabilitación, aunque el neumólogo ya les haya revisado la espirometría, nos interesa saber, porque somos diferentes especialistas y cada especialista le da un significado diferente, aunque sea el mismo estudio. A nosotros, en medicina de rehabilitación, ¿qué nos interesa? Si vemos la espirometría, a mí me va a interesar mucho lo que es el primer valor, que es la capacidad vital forzada, que es la FVC. Esa capacidad vital forzada, si el paciente al menos tiene 1.5 litros, más allá de la edad que tenga, me garantiza a mí como médico saber que tiene un buen mecanismo de tos, que tiene suficiente aire en su pulmón para toser bien. Si el paciente tiene menos de 1.5 litros, como médico puedo decir, va a tener alteraciones en la mecánica de tos y necesitamos darle tanto una fisioterapia como algunos aparatos o equipos que le favorezcan el mecanismo de tos. Por eso les digo, no es en automático que todos los pacientes realicen todas las técnicas o utilicen todos los aparatos. La espirometría también nos guía mucho en esto. Otro valor importante es el segundo, que es el FEP1 o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ese valor a mí como médico me dice que también están abiertos esos conductos o esos bronquiolos cuando sale el aire. Y ese valor está al menos en el 80% del esperado para la edad de mi paciente, yo no me preocupo porque esos conductos colapsen o cierren. Pero si ese valor es bajo o está debajo, perdón, del 80% del esperado, esos conductos fácilmente van a cerrar y necesito darle herramientas, tratamiento farmacológico, instrumentación, fisioterapia, que le permitan a mi paciente disminuir ese riesgo de colapso, de cierre. Otra cosa que nos ayuda mucho sería explicar toda la espirometría, pero voy a citar puntos principales de por qué nos interesa en medicina de rehabilitación. Es el FEP del 25 al 75%. Que es la fracción expiratoria forzada. Ese me dice en la vía aérea pequeña, que eso es lo importante, muchas alteraciones empiezan en las partes más chiquitas del pulmón o en los conductos más pequeños del pulmón, qué tan abiertos están a la mitad de la salida de aire. Y también me ayudan a valorar como médico si es necesario poner algún aparato o alguna técnica en especial que me mantenga abierta esa vía aérea. Por eso es necesario que en la consulta de rehabilitación, de ser posible, también nos lleven la última espirometría. Un aspecto que ahorita no hemos realizado y que en algún momento hicimos en el Hospital Infantil de México es que los pacientes con fibrosis quística hacían algo que se llama prueba de ejercicio cardiopulmonar.
y el reporte el resumido, porque consta de muchas hojas, tal cual está como lo estamos viendo en la pantalla. Lo que me interesa de esta prueba de ejercicio cardiopulmonar es que durante la actividad física hagamos que el pulmoncito funcione bien. Cuando una persona aumenta su actividad física, obviamente va a requerir más energía y esa energía sale del oxígeno. Entonces necesitamos saber que el pulmón realmente está absorbiendo más oxígeno. La primera manera en que un pulmón absorbe más oxígeno es respirando más rápido, y todos hemos hecho eso. Cuando aumentamos nuestra actividad física, respiramos más rápido. ¿Por qué? Entra más aire al pulmón y puede absorber más oxígeno. Pero va a llegar el momento, y esto lo vemos mucho en pacientes con fibrosis quística, que respirar más rápido no baste. Entonces, lo que empieza a hacer el pulmón es romper cortocircuitos. ¿A qué me refiero con eso? El pulmón, cuando estamos platicando, como lo estamos haciendo, no se está utilizando al 100%. Hay zonas que están cerradas, donde no entra ni oxígeno o aire y no entra sangre. Pero durante la actividad física producimos sustancias que ayudan a que los vasos sanguíneos que están cerrados abran y que los conductos o alvéolos que están cerrados también abran y puedan intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Eso nos permite mantener una actividad física sin cansarnos o fatigarnos. Y en esta prueba, con todos los numeritos que ustedes pueden ver aquí y las gráficas, nos da una idea si realmente se da ese rompimiento o esa apertura de esos cortocircuitos. Hay muchos pacientes en que no se van a dar y esos pacientes requieren un manejo también particular y especializado. Entonces, y aquí aprovechando algún material que ha sacado la Asociación de Fibrosis Quística, con todo esto, ¿qué queremos? A través de una valoración integral, y les digo, no solamente la valoración clínica, sino también de imágenes como la tomografía, de estudios como espirometría y como la prueba de ejercicio cardiopulmonar, podamos conocer realmente las necesidades de nuestros pacientes y lograr ese objetivo que es mejorar su calidad de vida. Muchas de las preguntas que nos hacen y que les digo, tal vez sea el motivo principal por los cuales los envían a consulta con nosotros, aunque deberíamos de analizar otros aspectos, es cuál es la mejor técnica de limpieza de vías respiratorias. Aquí hay dos puntos importantes. Aquí nos dicen la que mejor se adapte a ti, pero también es importante lo que realmente necesites. Muchos están casados con la idea de que si no tienen chaleco percutor, van a llenarse de secreciones y va a estar mal su hijo. Eso es la gran mentira también. Les digo, a través de la consulta de medicina de rehabilitación podemos conocer realmente cuál es la necesidad. Y lo que les voy a platicar ahorita en cuanto a las técnicas de limpieza de vía respiratoria, voy a dejar un poco al lado la fisioterapia y me voy a centrar en los equipos y aparatos, es en base a estudios que se han hecho a nivel internacional en pacientes con fibrosis quística. Realmente, ninguna técnica, ya sean las técnicas de fisioterapia pulmonar, el chaleco percutor, el aeróbica que indicamos mucho, ha demostrado una ventaja una sobre otra para el manejo de secreciones. Yo les puedo decir, en base a lo que hemos leído en la bibliografía, que si un paciente hace bien sus técnicas de aclaramiento mucociliar o sus técnicas para sacar secreciones que le indica una fisioterapeuta, puede estar también como un paciente que tenga chaleco percutor. Si un paciente utiliza bien el aeróbica, va a estar también como un paciente que tenga el chaleco percutor. Hay pacientes que sí van a requerir lo más que se pueda de apoyo, pero les digo, afortunadamente son los menos. Entonces, ninguna técnica, ningún equipo ofrece una ventaja uno sobre otro. Se han hecho estudios y ninguno ha demostrado ser mejor que el otro. Lo que lo hace bueno al equipo es que esté bien indicado para el paciente y que el paciente lo utilice bien. Eso es lo importante para empezar a romper esos mitos, ¿no? Que tenemos muchas veces. Y las mejores técnicas de fisioterapia pulmonar, que les digo, ya platicaron anteriormente, son las técnicas de drenaje autógeno, que de seguro la licenciada Mena les platicó que dependiendo de la edad del paciente, hay algunas variaciones, pero son las mejores. Y el aeróbica sigue siendo nuestra herramienta. Ahorita voy a platicar un poco de la aeróbica. El chaleco es importante, si se puede obtener, bueno, qué mejor, pero no es indispensable ni es clave para el tratamiento médico.
al menos para la limpieza de vía aérea. Si el paciente cuenta con él o tiene necesidad del chaleco, hay algunos estándares que debemos de manejar, pero eso les digo, ya es de manera individual con cada paciente, aunque tenemos reglas generales. Entonces, ¿qué es lo que puede requerir un paciente con fibrosis quística? Uno, la fisioterapia pulmonar, que no voy a ahondar en esto porque ya tuvieron toda una plática de fisioterapia pulmonar. Ya les platicaron que tenemos técnicas de bajo flujo, de alto flujo expiratorio, que realmente la mayoría de los pacientes las pueden hacer sin mayor problema. Tenemos técnicas de drenaje de secreciones, que aquí sí hay que analizar que algunos pacientes, y sobre todo los que tienen un daño pulmonar severo, algunas técnicas van a estar contraindicadas y hay que tener precaución. Y donde me voy a centrar un poquito más son en las técnicas instrumentadas, que es lo que vemos mucho en la consulta de rehabilitación. El ejercicio anaeróbico es el ejercicio muscular. Esto va de la mano con el desarrollo del paciente. Ustedes han visto que no es el mismo ejercicio muscular que le ponemos a un niño antes de los 6 años, que a un niño después de los 6 años, que a un adolescente, a un adulto. Y estas diferencias son importantes. ¿Por qué? Porque si trabajamos mal un músculo, en vez de ayudarle, podemos desfavorecer el aspecto nutricional, que también está muy asociado a fibrosis quística, y podemos tener algunas alteraciones en desarrollo. Entonces, por eso es importante que el ejercicio anaeróbico, al menos cuando nuestro paciente todavía no es mayor de edad, sí sea coordinado por una fisioterapeuta, aunque no vayan a una terapia continua, sí que se les capacite o eduque de manera correcta para que lo puedan realizar en casa. Muchas veces, y les digo, esto depende de la valoración individual en el consultorio, solamente se mandan a trabajar músculos respiratorios. Qué mejor quisiéramos que fuera nada más eso. Pero muchos de nuestros pacientes tienen un estado de desnutrición o bajo peso, la masa muscular en general está baja, y si queremos conservar esa capacidad funcional que les hablaba o esa coordinación buena entre pulmón, corazón y músculos, es necesario que algunos músculos, valga la redundancia, sobre todo de brazos y piernitas y abdomen, se fortalezcan también. Pero les digo, esto parte de una valoración individual y tenemos el apoyo de las fisioterapeutas para llevarlo a cabo. Me voy a centrar un poco en la parte del ejercicio. Aquí es muy importante y en muchos casos no tenemos la mutación y la clase funcional que cuenta con nuestro paciente. Hay clases funcionales que están más, hay clases funcionales que tienen nuestros pacientes que nos van a decir que la capacidad muscular está más afectada que la capacidad pulmonar. Por ejemplo, la bibliografía dice que la clase funcional tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a la mutación que tenga nuestro paciente, van a requerir un mayor apoyo en cuanto a ejercicio muscular y no nos tenemos tanto que preocupar por el aspecto cardiovascular. Pero si son clases 3, 4, 5 y 6, tenemos que fijarnos más en el aspecto aeróbico o en el aspecto cardiopulmonar y dejar un poco más al lado el aspecto muscular. Entonces, sí, también la mutación nos guía mucho como médicos qué tipo de apoyo va a requerir nuestro paciente. Ahora, me voy a centrar en el ejercicio aeróbico. Cuando el paciente ya es mayor de 18 años, ya se detuvo su desarrollo en muchos aspectos, solamente, y ustedes han visto en los consultorios, si sus pacientes o sus familiares son mayores de edad, a la mayoría les indicamos, haz un ejercicio general y haz un ejercicio específico. El ejercicio general es el de tu gusto, el deporte que gustes, salvo que haya alguna contraindicación médica, y te puedes ir al gimnasio y trabajar de esta manera, caminadora, elíptica y cargar tal cantidad de peso. Y eso quisiéramos para todos los pacientes, pero en algunos casos no les vamos a poder decir eso. Y esos pacientes requieren que sí se estén supervisando durante el ejercicio. ¿Qué es lo que nos hace esa diferenciación entre cuáles son los que van a requerir alguna supervisión y cuáles no? El grado de daño pulmonar. Y el grado de daño pulmonar lo vamos a saber por la tomografía y por la espirometría principalmente, aunque hay otros estudios que nos pueden apoyar. Si el daño pulmonar lo clasificamos en leve y moderado, prácticamente pueden realizar cualquier deporte, como los ilustrados en la segunda columna de la tabla. El ejercicio pueden hacerlo de 3 a 5 veces a la semana, no requieren hacerlo diario y no van a requerir una supervisión.
les puede enseñar la fisioterapeuta o en el mismo consultorio se les puede enseñar qué tipo de actividad hacer y esa capacidad cardiopulmonar va a mantenerse de una manera óptima. Pero los pacientes que sí van a requerir que estén ahí de manera continua y siempre su programa de ejercicio esté supervisado por un fisioterapeuta, son los que tengan daño severo. Son casi los pacientes que ya tienen todas las lesiones que les describí anteriormente o que ya están a un paso desafortunadamente, de un trasplante pulmonar. Esos pacientes son los que vamos a requerir con nosotros. En esos pacientes no podemos poner ejercicios tan generales. Lo que se recomienda en estos pacientes es hacer un ejercicio intermitente, es decir, que la intensidad del ejercicio la estemos subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Qué otro aspecto es importante? Que el ejercicio se realice al menos 5 veces a la semana, de lunes a viernes, para que esa mínima capacidad que tiene el pulmón la podemos aprovechar al máximo. Siempre vamos a estar monitorizándolos y en muchos casos, aunque no utilicen oxígeno de manera convencional o de manera rutinaria, durante el ejercicio sí se va a indicar que utilicen oxígeno. Pero bueno, les digo, esto es de acuerdo a la valoración médica. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que afortunadamente la mayoría de nuestros pacientes se les va a poder educar para que realicen su programa de ejercicio en casa, pero que en algunos casos sí va a ser necesario que tengamos un control un poco más estricto y una mayor supervisión auxiliados por la fisioterapeuta. Esta es una imagen, por ejemplo, de los pacientes que trabajamos en el Hospital Infantil de México. Lo que quiero resaltar es la tablita y la hojita que tiene la fisioterapeuta. Son varios parámetros, tanto a nivel cardíaco como pulmonares, que tenemos que supervisar en estos pacientes que ya tienen un daño pulmonar. Ahora, hay otras alternativas para esto. No todo es aburrido. Hay muchas cosas que pueden hacer nuestros pacientes, sobre todo a nivel pediátrico, para lograr los objetivos del ejercicio y que tengan un buen beneficio. Hay muchos estudios que se han hecho con realidad virtual y el más utilizado es el Xbox Kinect por el acceso que tienen los pacientes a esto. Ciertos juegos, sobre todo del sport, le dan la actividad física necesaria al corazón y al pulmoncito para que estos se puedan capacitar y mantener su buena capacidad para intercambio gaseoso sin que el corazoncito se tenga que esforzar o latir más rápido para cumplir estos requerimientos. Antes de hablar de la aeróbica y regresando a esta parte del ejercicio, también es importante ver si mi paciente no tiene otra patología asociada. De los casos que hemos visto y tenemos que tener precaución son los pacientes que tienen diabetes asociada a fibrosis quística. Cuando el paciente ya tiene esta comorbilidad, el programa de ejercicio tiene que variar, los objetivos van cambiando. Por eso también es necesario un manejo más individual. Cuando el paciente tiene esta diabetes asociada a fibrosis quística, aunque no haya un daño pulmonar severo, se prefiere hacer un ejercicio intermitente por los beneficios y cambios metabólicos que va a tener. Entonces también estas patologías o estas comorbilidades que presenta nuestro paciente pueden romper esas reglas generales. También por eso es importante una valoración individual. Voy a hablar un poco de la aeróbica. El aeróbica es un dispositivo que nos ha ayudado muchísimo para los pacientes con fibrosis quística y que es de los aparatos más utilizados a nivel internacional. Anteriormente estaba el Acapela, pero ese aparatito ya se sustituyó por el aeróbica. Hay otro tipo de válvulas, hay muchísimas, a decir verdad, pero el aeróbica es de los que más ha comprobado beneficio. El aeróbica no es para todos los pacientes. Yo siempre se los recomiendo cuando tenemos problemas para manejo de secreciones y no tenemos un daño pulmonar muy severo. En la aeróbica, yo siempre les he dicho que tenemos la ventaja de que son dos dispositivos en uno. La primera parte o la parte superior es la válvula PET. La válvula PET o válvula expiratoria de presión positiva o presión positiva expiratoria siempre se utiliza en patologías donde tengamos dificultad para sacar el aire, para sacar secreciones respiratorias y para mantener la vía aérea grande. Y otro aspecto
es que esta parte de abajo de la aeróbica es el vibrador. Ese vibrador también es importante porque conforme el paciente va haciendo esos ejercicios respiratorios o esas expiraciones principalmente, es lo que nos va a ayudar a que esos cilios que tenemos en el pulmoncito se muevan de mejor manera, mejoren algo que se llame flujo laminar y puedan sacar de una manera más ordenada, organizada la secreción, aproximarla y que el paciente la pueda sacar por una tos efectiva, o si el niño es un poco pequeño y todavía no tose bien, pasarla o tragarla, pero el chiste es que ya no está en los pulmones. La aeróbica principalmente se recomienda en niños mayores de 6 años. Antes no la utilizamos porque el niño no nos ayuda o no comprende también las indicaciones. Y un equipo que no se utiliza bien no tiene chiste. Va a perder tiempo el niño y no le va a dar ningún beneficio. Un aspecto importante de la aeróbica es la graduación que tenemos. Ya los aparatitos nuevos de la aeróbica, que tienen otras ventajas del que le estoy enseñando, del que vemos en la foto, están bien graduados. Sabemos que tenemos 5 puntos de graduación, vamos de menos a más. También esto es importante, no soplarle por soplarle al aparato. Hay que empezar a acostumbrar al pulmoncito al uso de la aeróbica. Se recomienda iniciar en la primera o segunda marca y cada 4 o 6 semanas, dependiendo de las características del paciente, irle subiendo la graduación hasta, si es posible, alcanzar el máximo. Ahora, el aeróbica se puede utilizar durante las nebulizaciones o después de las nebulizaciones. Lo más fácil para que se realice bien la actividad, sobre todo en niños o en pacientes menores de 18 años, y siempre se los recomiendo así, es que sea después de las nebulizaciones, media hora después de las nebulizaciones, para que la actividad que se realice con el aeróbica realmente sea de manera adecuada. ¿Qué nos ofrece la aeróbica si utiliza bien? Uno, nos ayuda a que esa vía aérea, sobre todo los que ya la tienen dañada o chiclosa, como les decía, o malásica, no cierre tan fácilmente, la feruliza la vía aérea. Dos, nos ayuda a que obviamente la salida de aire sea más prolongada. Esperamos que sea de 3 a 4 veces más prolongada que cuando lo inspiramos o cuando metimos el aire. Y por último, lo que les decía del flútero vibrador, nos ayuda a que esos cilios de los pulmones se muevan de manera mejor organizada o más rítmica y puedan mantener ese flujo laminar, que es lo que finalmente nos ayuda a expulsar todas las secreciones. ¿Cómo se debe utilizar habitualmente? Lo primero que le pedimos al paciente es que ya haya tenido una buena enseñanza de fisioterapia pulmonar. Si el paciente no respira bien, no es buen candidato para utilizar el aeróbica. Cuando se utiliza la aeróbica, lo podemos utilizar de manera vertical o de manera horizontal, que la boquilla se puede adaptar para eso. Lo más sencillo siempre es de manera vertical. El paciente debe de tener una buena postura, que la fisioterapeuta ya se encargó de reeducar a la perfección. Y el aeróbica tiene que estar a 90 grados de la cabeza del paciente, formar un ángulo recto. Una vez que tenemos ese ángulo recto, que es muy importante porque me libera la resistencia que puedo tener en mi vía aérea, si yo estoy flexionado o con el cuello en extensión, ya modifico la presión de la vía aérea y el aparatito ya no me funciona de manera tan efectiva. Se pide primero al paciente que antes de utilizar el aparato haga al menos unas 3 a 4 inspiraciones profundas, que es con la respiración diafragmática que les enseña la fisioterapeuta. Una vez que el paciente ya hizo esas técnicas de inspiración profunda con respiración diafragmática, ahora sí, con el aparatito se le pide expulsar el aire durante un tiempo que sea, les digo, de 3 a 4 veces mayor que el tiempo de inspiración. Y otra cosa muy importante, sobre todo los pacientes que ya tienen un daño pulmonar al menos moderado, es que metamos aire profundo con esa respiración diafragmática, mantengamos el aire unos 2 o 3 segundos y después lo saquemos poco a poco por el aparatito. Cuando lo hacemos bien por el aeróbica, se escucha un chiflidito y es un chiflido constante. Y eso me garantiza, les digo, a que el mismo aire que está saliendo a poco porque la válvula lo está resistiendo, me mantenga abierta esa vía aérea y toda la secreción que la vibración ayuda a mover,
pueda aproximarse a la boca y finalmente ser expulsada. Se recomienda hacer al menos unas 20 repeticiones o utilizarlo durante 10 a 20 minutos, de 2 a 3 veces al día. ¿De qué depende que muchas veces les dejemos repeticiones o le dejemos por tiempo? De cómo el paciente lo está utilizando o las características que tenga su pulmón. Por eso les digo, sí es muy importante conocer al paciente y que hasta un aparato tan sencillo como es el aeróbica, que ofrece muchos beneficios para aclaramiento mucociliar o para la salida de secreciones, se puede utilizar de manera óptima y que el tiempo que el paciente esté invirtiendo en utilizarlo realmente es efectivo. ¿Qué más empezamos a hacer en los últimos meses con la asociación antes de la contingencia? Por medio de la asociación se adquirieron flujómetros, que es otra herramienta muy importante. Los flujómetros son aparatitos que utilizamos habitualmente en pacientes con asma. Ahorita no tengo uno de muestra, pero tengo el folleto de los flujómetros que se compraron en la asociación. ¿Qué es la ventaja del flujómetro? Les digo, se utiliza por lo general en pacientes con asma, pero en pacientes con fibrosis quística que ya tengan un daño pulmonar de leve a moderado, en severo también nos puede ayudar, nos puede servir de varias cosas. Uno, el flujómetro se hizo para medir qué tan bien saca el aire el paciente. Y el flujómetro lo puede utilizar en casa. Inclusive, el mismo manual trae todo un calendario, que creo no se ve bien, se ven puros cuadritos, pero es un registro diario que puede tener nuestro paciente de cuál es su capacidad respiratoria o para sacar el aire. El flujómetro, bueno, es en blanco y negro el que tengo aquí en el instructivo, pero trae un semaforito, trae toda una señalización por semáforo. Se ve rojo, se ve amarillo y se ve verde, y marca un nivel máximo. Lo ideal es que nuestros pacientes siempre estén en el color verde, que abarca del 80 hasta el 100% de la capacidad respiratoria que tiene. Eso va a ser un indicativo para el mismo paciente, es un automonitoreo y muy sencillo, pero muy importante que pueda tener el paciente, les digo, siempre y cuando ya tenga un daño pulmonar. Cuando esa capacidad baja del 65 al 79%, que sería el color amarillito, nos está advirtiendo que nuestra vía aérea empieza a cerrar o se empieza a colapsar y que necesitamos intervenir para ayudar a paliar esa función. Y si está menor al 65%, que es cuando el semáforo ya nos indica rojo o los puntos más bajos, nos está indicando que es urgente cambiar el tratamiento o ofrecerle otras alternativas al paciente. Entonces, cuando se tiene daño pulmonar, podemos decir con el flujómetro que nos ayuda a saber qué tan bien está nuestro paciente, que se monitorice el solo, y a mí como médico me puede orientar con las mediciones que me lleven al consultorio o ese registro diario que le pedimos, qué necesidad tiene de implementar otro tipo de tratamiento. Les digo, no se le está manejando a todos los pacientes. Lo ideal es que se maneje solamente en pacientes que ya tengan algún grado de daño pulmonar. Podemos empezar a trabajar en leve, pero nos sirve más en daño pulmonar de moderado a severo. Entonces, van a ver que a alguno de sus pacientes en algún momento se le va a recomendar. Vuelvo a decir, no se hizo para fibrosis quística, se utiliza para asma, pero es una herramienta que nos ayuda para los pacientes cuando ya tienen una afectación pulmonar. ¿Qué más les podemos ofrecer en la consulta de medicina de rehabilitación? Ya quitándonos ese aspecto pulmonar y ese aspecto del ejercicio. Muchos de sus pacientes han reportado que tienen dolor a nivel muscular o a nivel esquelético, le llamamos dolor musculoesquelético. Y esto sobre todo lo presentan nuestros pacientes a nivel pediátrico. Los niños que presenten algún grado de desnutrición o su índice de masa corporal esté muy abajo de lo esperado para la edad, pueden presentar alteraciones posturales. En algunos pacientes ya les hemos dado tratamiento. O inclusive, y eso también es muy importante, deficiencia de vitamina D. Siempre que a un paciente, y les digo, sobre todo en edad pediátrica, por su ritmo de crecimiento o sus etapas de desarrollo, le duela algo, hay que creerle y hay que hallar la causa adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces este dolor musculoesquelético, les digo, alteraciones posturales y deficiencia de vitamina D pueden ser lo más común, los limitan en hacer sus actividades o sus tratamientos.
Entonces, es importante detectarlo. La diabetes asociada a fibrosis quística también es importante que chequemos cómo está la hemoglobina glicosilada, cómo está la glucosa sérica, porque si nos pasa de ciertos niveles, puede haber daño del nervio periférico o lo que le llamamos polineuropatías. Son pacientes que sienten que camina raro o que ya no apoyan bien el piecito o que de repente tienen sensaciones raras como hormigueos, cosquilleos, punzadas o de repente se les va la fuerza en manos o en pies sobre todo. Hay que darles también atención y este tipo de alteraciones a nivel nervioso también lo vemos los médicos de medicina de rehabilitación. Y un aspecto importante también es el neurodesarrollo de nuestros pacientes. Cualquier paciente que tenga una patología crónica o una enfermedad que desafortunadamente va a tener toda su vida, puede tener alteraciones en su desarrollo. Por eso a los niños pequeños, cuando los llevan a consulta, preguntamos cómo van en su desarrollo o inclusive cuando ya están en edad escolar, preguntamos cómo va el aprendizaje. Cualquier paciente con patología crónica puede tener alteraciones en su desarrollo psicomotor o problemas de aprendizaje. Y también como médicos de rehabilitación podemos detectar el problema, saber cuál es la prueba que se tiene que mandar a hacer e intervención. Hay muchas cosas que ofrece medicina de rehabilitación, les digo. No solamente es el aspecto de rehabilitación pulmonar o el aspecto de enseñarles a sacar secreciones, pero todo esto perdón, lo tenemos que platicar con calma en el consultorio y le digo, lo más seguro es que afortunadamente nos veamos en la mayoría de sus pacientes en citas cada trimestre, cada semestre o cada año, que sería lo ideal. Y van a haber algunos pacientes, desafortunadamente, que requiramos ver cada mes y tenerles un manejo un poco más intensivo. Me preguntan cada cuánto se cambia la aeróbica. La aeróbica, por el material que está hecho, al menos por lo que viene en el manual o en las instrucciones del fabricante, se tiene que cambiar cada año. Después de un año de uso, el aeróbica ya almacenó microorganismos y aunque realicen la limpieza como lo dice el manual, ya es un foco de infección. Entonces, lo recomendable es que el aeróbica se cambie una vez al año. Entonces, de mi parte, por el momento sería todo y quería ofrecerles un panorama general de por qué es importante que nos veamos en una consulta médica en cuanto a rehabilitación y que podamos individualizar las necesidades que tiene cada uno de sus pacientes. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Giovanni. Por ahí teníamos algunas preguntas. ¿Tienes alguna idea de dónde pueden conseguir el flujómetro? El flujómetro se consigue en cualquier farmacia, sobre todo en la Guadalajara y en la San Pablo. Muy bien, con pedir flujómetro es más que suficiente. Sí, con un flujómetro más que suficiente. Muy bien. Les van a decir que es para uso con asma, que les digo es el motivo principal por el cual se hizo el flujómetro. Muy bien. También nos preguntan, ¿desde qué edad es conveniente que vayan contigo a consulta? Es decir, si es un bebé, año y medio, etcétera, o desde qué edad recomiendas que empiecen a ir contigo a valoración. Lo ideal es desde la edad del diagnóstico. En cuanto se diagnostica un paciente con fibrosis quística, que lo ideal siempre sería por el tamiz, debe de acudir a una valoración de medicina de rehabilitación. Y a partir de esa primera valoración, establecemos qué tan seguido requerimos que se realicen sus valoraciones o qué requiere de manejo. Pero la regla general es que en cuanto se diagnostica la enfermedad, acudan a una valoración de medicina de rehabilitación. Muy bien, perfecto. Para cualquiera que quiera hacer una pregunta en este momento, puede simplemente activar su micrófono y hacerla directamente o lo puede hacer a través del chat. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Sandra, mamá de Camila, bebé de 1 año 3 meses. Y no sé, me conecté un poquito tarde, pero ¿en qué momento es recomendable hacer la primera tomografía pulmonar? La tomografía siempre se indica ya cuando el paciente presenta sintomatología respiratoria. En muchos casos, la manera más fácil de detectarlo es cuando tiene exacerbaciones muy continuas o neumonías de repetición y
que ha sido difícil destetarlo, quitarle el oxígeno después de la hospitalización. En ese momento, el médico neumólogo lo más seguro es que uno de los estudios que indique es una tomografía. Pero hasta que tengamos ya datos o señales de que ese pulmón ya puede quedar con un daño. Okay. Pero les digo, la mayor indicación sería, como pacientes, es mi paciente tiene exacerbaciones muy continuas, ha sido difícil quitarle el oxígeno después de la hospitalización, lo más seguro es que ya tenga cierto daño pulmonar y el estándar de oro o el estudio más objetivo para analizar ese daño es la tomografía. Pero yo lo recomendaría después de varias exacerbaciones y cuando es difícil destetarlo del uso del oxígeno que tuvo durante la hospitalización. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Nada de qué, para servirle. Que se responde, lo más que vamos a preguntar con eso, no vamos a escuchar nada. Hola, ¿qué tal, doctor? Una consulta. Dígame. ¿La tomografía implica algún tipo de radiación? Sí, como en la mayoría de los estudios de imagen es radiación, pero la dosis es mínima, es un estudio que no se hace de manera repetitiva como una radiografía y el riesgo es realmente, por no decirlo nulo, es mínimo. Pero sí, sí hay radiación durante la realización del estudio. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿De qué? Daisy, ¿alguna pregunta? Sí, justo. Más que no encontraba cómo cambiar mi cámara. Hola, doctor. Tuve que salirme ahorita 5 minutos y ya no escuché el término, ¿no? De la plática. Al ratito la pongo. Pero quería preguntarle si me puede decir, para ir con usted a la consulta, nosotros hemos ido una vez y hace como 4 años, o sea, un montón de tiempo y ya no volvimos contigo, porque sí hemos ido a la asociación con los demás. Pero para ir contigo, estaba escuchando de la espirometría y demás estudios. ¿Me pudieras repetir puntualmente cuáles estudios son los que necesito para poder llevar a Franco? De estudio De pivote, preferencia. De estudios necesarios sería la última espirometría que se le hubiera practicado, que habitualmente la pide su médico neumólogo, alguna radiografía que tuviera y más que suficiente. Okay. Y si ya tuvo varias exacerbaciones, hospitalizaciones y en algún momento se le hizo tomografía, también nos ayudaría, pero si no es el caso, con la espirometría y una radiografía lo más reciente que tuviera, más que suficiente. Ok, entonces, ¿como de cuánto tiempo de reciente, digamos? Yo tengo cada año que le hacen sus anuales, los tengo, pero para ir contigo, esos serían suficientes, digo, igual para empezar y ya después a lo mejor nos mandas complementarios. Sí, sí, su médico neumólogo o el que le tiene bajo tratamiento ya estableció que solamente son estudios anuales, con eso más que suficiente. Y sí, como usted lo dice, en ese momento ya veríamos si es necesario mandar algún otro estudio o no. Ok, sí, gracias. Nada de qué, para servirle. Nos preguntan mucho ahorita cómo pueden hacer para agendar una cita contigo, tal vez durante este periodo de pandemia, si se puede hacer de manera virtual o más adelante ya de manera física. Yo creo que para la mayoría de los pacientes, al menos los que he podido conocer en la consulta, el seguimiento ahorita puede ser de manera virtual. Solamente es de ponernos de acuerdo por qué medio. Si hacemos una videollamada por WhatsApp directamente o por algún método que establezca la asociación. Pero yo creo que con esto ya nos tendríamos que poner de acuerdo con ustedes como directivos de la asociación. Pero sí, sin mayor problema por videollamada. Perfecto. Entonces, por lo pronto, lo que podemos hacer es que cualquiera que esté interesado en una cita nos pueda regalar una llamada
Les voy a anotar el número aquí en el chat, de todas formas se los doy, es el 55 55 11 14 98. Ahí les va a contestar Vivi y con Vivi podemos platicar ya de los mecanismos para las citas con el doctor Belmont. De todas formas, también ya iniciaron las consultas virtuales con el resto del equipo. ¿Por qué no está el doctor Belmont? Porque al final son consultas que se valoran dentro de estas sesiones y normalmente son individuales con él. Entonces, normalmente tienen la cita con el neumólogo y el neumólogo los manda directamente con el doctor Belmont, ¿no? De todas formas, se pueden agendar con él directamente, entonces con Vivi. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues aprovechando en lo que alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta, en la parte entonces del ejercicio, para todos los chiquitos, la recomendación es que mientras el daño sea leve, moderado, el ejercicio sí o sí es para todos. Sí. Porque Sí, todavía les digo, la unos médicos única diferencia sería establecer bien si es leve o moderado, se les puede capacitar para hacer en casa, sobre todo los que siguen en desarrollo. Ellos sí nos interesa que sigan ciertas pautas. Ya cuando son adultos o ya acabaron de desarrollarse, pueden ir a un gimnasio, que siempre lo más recomendable es un gimnasio para que puedan hacer los dos tipos de ejercicio, aeróbico y anaeróbico, con dos recomendaciones muy sencillas que les hacemos en el consultorio. Pero sí, todo paciente que tenga una patología crónica como la fibrosis quística requiere ejercicio. Solamente la diferencia es que en algunos vamos a ser más puntuales y en otros solamente dar algunas recomendaciones generales. Y si ellos estuvieran haciendo este tipo de ejercicios a cualquier edad, ¿cuál sería alguna alarma? Es decir, algo que ellos pudieran detectar al momento de hacer ejercicio, que fuera un síntoma o una consecuencia de algo que tuvieran en ese momento que hablarte, que ir con el médico a revisión, que realmente fuera preocupante. ¿De qué tendríamos que estar como pendientes al momento de realizar ejercicios? Cualquiera, aeróbico o anaeróbico. Muy bien. Sí, en el anaeróbico no hay más problema. En el anaeróbico o el muscular, siempre les decimos que si se fatiga rápido el músculo o siente dolor o molestia, ese sería un dato para decir, ya no hagas ese tipo de actividad o ejercicio y hay que revisarte. Y en cuanto al ejercicio aeróbico, que es el de carrera o la caminadora, la elíptica, la bicicleta, natación, etcétera, siempre yo les he recomendado cuando en la consulta me llegan a referir alguna molestia, que si tienen oxímetro, se tomen la saturación y la frecuencia cardíaca antes y después de hacer el ejercicio. O si durante el ejercicio llegan a presentar sensación de mareo, falta de aire, que empiecen a toser mucho, que la tos también es un dato pivote muy importante durante la realización del ejercicio. Perdón, se pongan el oxímetro y vean cuál es su saturación y cuál es su frecuencia cardíaca. Si la saturación se mantiene abajo del 90%, de manera continua durante la actividad física, se recomienda suspenderla e ir a valoración médica para averiguar por qué durante la actividad física baja la saturación y no se puede compensar. Pero sí, siempre su aliado en el ejercicio aeróbico va a ser su oxímetro. Yo siempre les digo antes y después de la actividad, y si llegan a sentir, les digo, falta de aire, fatiga o mucha tos durante la actividad física, se lo pongan en ese momento. Muy bien. Buenas tardes, disculpe, ¿y qué puedo hacer en caso de no tener oxímetro y llego a sentir esas sensaciones? Si no, si no tuvieras oxímetro, lo que te guiaría mucho es la frecuencia cardíaca. Si estás utilizando algún equipo, estés en gimnasio o en casa, la mayoría de los equipos toman la frecuencia cardíaca. No sé qué edad tengas tú ahorita, Abril. Tengo 22 años. Bueno, como ya eres mayor de edad, ya podemos calcular la frecuencia cardíaca bien. Cualquier paciente mayor de 18 años siempre puede calcular su frecuencia cardíaca máxima en base a una formulita. Ponemos 220 menos tu edad, que en este caso serían 22 años. Entonces, tu frecuencia cardíaca máxima es 198. Si tu frecuencia cardíaca con una actividad
ligera, como utilizar una caminadora, una elíptica, aumenta más del 80% de lo que tú tienes, es decir, en tu caso 160, detente. ¿Por qué? Porque me está indicando que para hacer una actividad tu corazón se está esforzando mucho. Y si tu corazón se esfuerza mucho, aparte de que puede estar desacondicionada, puede también darnos una señal de que el pulmoncito no está cumpliendo esa función que les decía de abrir más zonas para absorber oxígeno. Entonces, tu manera más sencilla sería con frecuencia cardíaca. Si llega a ese 80%, que en tu caso te digo sería aproximadamente 160 latidos por minuto, detente y hay que averiguar por qué el corazón se acelera tanto durante la actividad física. Si el equipo no tiene para tomar frecuencia cardíaca, puede ser por alguna aplicación de celular o simplemente tomándote el pulso tú. Sí. Pero esa es una señal de alarma muy importante. Cuando no tenemos oxímetro, si la frecuencia cardíaca se nos dispara muy rápido, y te digo, en tu caso, más de 160 o del 80% del esperado para tu edad, mejor detente de hacer esa actividad y acude a una consulta para averiguar por qué está pasando eso o por qué no la estás tolerando de manera adecuada, más allá de los datos clínicos que también ya describimos. Y otra pregunta, al momento de hacer esa prueba, bueno, ahorita yo he notado que con poco ejercicio me acelero muy rápido y sí tengo dolores a veces hasta en el corazón y ya estoy en proceso de agendar una cita. Pero ¿es recomendable hacerlo con oxígeno o sin oxígeno? En la mayoría de los casos no va a ser necesario oxígeno, porque en la mayoría de los casos el pulmoncito o no tiene daño o está muy levemente dañado y lo podemos acondicionar poco a poco con la ayuda de la fisioterapeuta para que el pulmoncito tenga esa capacidad de abrir esas áreas que están cerradas durante el ejercicio y que no requieras oxígeno. Entonces sí, no sería recomendable que utilizaras oxígeno y lo más seguro es que no sea necesario. Pero como les he dicho durante toda esta plática, más vale hacer una revisión, que muchas veces es muy sencilla, pero nos tranquiliza o nos da más información. Pero sí, en tu caso, guíate por la frecuencia cardíaca, por los datos clínicos que les decía, falta de aire, fatiga, tos o la combinación de ambos. Mejor detén tu actividad física o tu ejercicio que estés realizando y nos esperamos una valoración. Ok. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Bueno, parece que nadie más tiene preguntas. ¿No? Bueno, si nadie más tiene preguntas, no me queda más que agradecer la plática al doctor Belmont. Muchísimas gracias por el tiempo, por resolver las dudas, a todos por haber estado presentes hoy. Y bueno, ya está ahí en el chat el teléfono para quien quiera hacer una cita o quien siga teniendo dudas, con mucho gusto nos puede marcar y se las podemos resolver. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Para servirles y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta No, luego. ¿de qué? Para servirles, estamos en contacto. Buenas noches, muchas Adiós gracias, a todos. doctor. Buenas noches. Vamos a llamar para agendar una cita. Claro que sí, mientras por videollamada. Claro que sí, sí, ya sabemos. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchos agradecimientos en el chat. Pues muy bien. Sale. Nos vemos luego. Bye, Giovanni. Hasta luego. Bye a todos. Gracias por todo. Bye. Adiós.